A casi 23 años de su estreno, Titanic sigue siendo una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, moviendo los corazones de muchísimas personas, tocando y pasando por diferentes generaciones, dejándonos una buena historia de amor, de sufrimiento, muerte y sobre todo, mostrando uno de los desastres marítimos más grandes de la historia. Pero, ¿sabías que a pesar de estrenarse algunos años, aún existen curiosidades detrás del film? ¿Están listos? Abróchense los cinturones, que aquí viene 8 curiosidades de la película Titanic. Número 8. El director de la película, James Cameron, no estaba conforme con que Titanic tuviera un tema principal con letra, pero el compositor de la banda sonora, James Horner, que también compuso el tema principal de películas como Casper y Avatar, estaba seguro de que este tema funcionaría. Así que grabó la canción a escondidas y contrató a la cantante Celine Dion para que fuera la intérprete de la famosa canción My Heart Will Go On. Cuando Cameron escuchó el tema quedó conmovido y decidió agregar la pista a la película, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas hasta la fecha y que se llevó un Oscar por mejor canción. Número 7. Titanic es una película bastante larga, durando en total 3 horas con 15 minutos. Así es, aún más larga que Endgame. ¿Sabías que si quitamos todas las escenas del presente y mostramos solamente las escenas remontadas a 1912, dura 2 horas y 40 minutos? No es casualidad este tiempo de duración, ya que es exactamente el tiempo que tardó el verdadero Titanic en hundirse. Número 6. Sabemos que los personajes de la película, al menos los protagonistas, Jack y Rose, son totalmente ficticios, pero curiosamente, James Cameron, después de estrenar la película, se dio cuenta de que había un verdadero J. Dawson enterrado en el cementerio de Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. Cabe mencionar que este cementerio es muy famoso, debido a que es conocido como el cementerio del Titanic, pues aquí descansan más de 100 personas que fueron víctimas del naufragio, y entre esas 100 se encuentra J. Dawson, siendo una de las tumbas más visitadas en los últimos años. Se trataba de Joseph Dawson. ¡Qué coincidencia, no crees! Número 5. Durante la última escena de la película, cuando Rose se dirige a la gran escalera del barco, podemos observar que Jack mira el reloj. Si prestamos suficiente atención, son las 2:20 de la mañana. Un detalle muy bien cuidado y atinado, pues es la hora exacta en el que el Titanic se hundió. Número 4. Gloria Stuart, quien le dio vida al personaje de Rose anciana, fue la única que trabajó en la película que pudo estar en la misma línea temporal e histórica, puesto que ella vivió cuando pasaron los hechos reales del hundimiento del Titanic, ya que ella nació el 4 de julio de 1910, teniendo 2 años cuando el naufragio ocurrió. Número 3. Llevar a cabo la película fue más costoso por mucho que la construcción del mismísimo barco homónimo, ya que la realización del film tuvo un costo de $200 millones, mientras que la construcción del Titanic fue de $10 millones en aquel año, equivalente a $129 millones hoy en día. Número 2. James Cameron mandó a construir un set de tamaño real del Titanic y un estanque con más de 64 millones de litros de agua. Todo esto en el municipio de Rosarito, Baja California, México. Aquí se grabaría la mayoría de las tomas de la película. Número 1. La frase "Soy el rey del mundo" no estaba escrita en el guión, fue improvisada por el mismo Leonardo DiCaprio, convirtiéndose en una de las 100 frases más famosas del cine. Hasta aquí llegamos al final del video. Dime, ¿cuál de estas curiosidades ya conocías? Házmela saber en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!